Muy buenos días a todos mis queridos hermanos, que el Creador les bendiga y les guarde, y les damos la más cordial bienvenida a este lugar de aprendizaje. Así que el Eterno les bendiga junto a sus familias. Vamos a comenzar la clase de hoy. Hemos concluido Génesis, Éxodo, todos estos libros muy importantes. Le hemos ido concluyendo, terminando, hemos ido también aprendiendo de sus secretos. Y hoy comenzamos con un nuevo libro, Bamidbar, lo cual es el libro de Números. La parashá número 34, titulada Bamidbar, lo cual quiere decir en el desierto. Esto está en Números, capítulo 1, del verso 1 hasta el capítulo 4, verso 20. Y el tema es, tal como se llama la parashá de esta semana, en el desierto. Acostumbramos hoy en día a conectar lo que es el desierto desde un aspecto sencillo y básico, de que el desierto es las situaciones adversas que vivimos. El desierto es la prueba, el desierto es la aflicción, el dolor, que es como ocasionalmente se ve la palabra desierto, como aquella instancia de dificultad y de prueba que se da precisamente en el desierto. Y se conecta también un poco cuando el pueblo de Israel estuvo vagando en el desierto, y de allí se sacan muchos temas relacionados a lo que es en el desierto. Pero en esta ocasión vamos a hablar todo lo que se dio en el desierto y todos los aspectos espirituales de lo que involucra este tema. Como introducción, tenemos ante nosotros un segundo censo. El primero tuvo lugar antes de erigirse el tabernáculo en Éxodo 30, para determinar la población del pueblo de Israel como un todo, mientras que este segundo censo busca determinar la población de cada tribu de forma individual. En líneas generales, en realidad este es el cuarto censo. El primero, cuando los hijos de Jacob descendieron a Egipto, que eran 70 almas. El segundo, al salir de Egipto, que eran 600 hombres en edad militar. El tercero tuvo lugar al día siguiente de Yom Kippur, después de haber adorado el becerro de oro en Éxodo 30, 12. Y el cuarto censo, el cual está descrito en esta presente sección. Así que en esta hermosa introducción vamos entendiendo de un aspecto bíblico de lo que estaba aconteciendo en su contexto. Entonces es el cuarto censo, en estricto rigor. La parashá viene a hablar como si fuese el segundo, pero en realidad es el cuarto en el orden cronológico de los acontecimientos. Los temas que trata esta parashá es el segundo censo de los israelitas, como mencionaba recientemente, sobre los levitas, luego la distribución de las 12 tribus en su travesía por el desierto, la descendencia de Aarón. Los levitas deberían asistir a los sacerdotes, el censo de los levitas y sus campamentos, censo de los primogénitos. Los levitas son tomados en lugar de los primogénitos para el servicio de Akadosh Baruj Hu. Y finalmente el censo y servicio sagrado de la rama levita de Kahat. Durante el segundo año del éxodo de Egipto, Moshe y Aarón recibieron orden de Hashem de contar a todos los israelitas varones, cuyas edades oscilaban entre los 20 y los 60 años. Estos varones quedaron sujetos a cumplir el servicio militar.
El censo reveló que 613.550 hombres estaban disponibles para cumplir sus deberes en el ejército. La tribu de Leví fue excluida del censo general a causa de su misión especial en el Mishkan, en el santuario. Debía mantenerse el orden y la disciplina en todo momento, ya fuera que los israelitas estuvieran acampados o en marcha. El campamento fue dispuesto en forma de cuadrilátero, con el Mishkan en el centro, protegido en sus 4 lados por las tiendas de los Leviim. Las 12 tribus fueron divididas en sus 4 grupos, cada uno de los cuales tenían el nombre de su tribu principal, y todas estas formaban el cordón exterior, lo cual era Yehudá, junto a Isahar y Zebulún. Estaban ubicados al lado oriental del campamento. Reubén, Shimón y Gad acamparon en el lado sur. Efraín, Menashe y Binyaim se ubicaron en el extremo occidental. Y Dan, Asher y Neftalí en el área norte. Durante los viajes de la nación, el grupo liderado por Yehudá marchaba al frente, seguido por Reubén, Efraín y Efraín en la retaguardia. Entonces, durante los viajes de esta nación fue principalmente liderada por Yehudá, quien iba al frente, iba adelante. Por esto también venía seguido de Reubén, y Efraín iba a la retaguardia. Algunos comentaristas sostienen que todo el conjunto se moviliza como un cuadrilátero, conservando la misma forma que tenía cuando estaban acampando. Entonces, al frente iba Yehudá, seguido por Reubén y Efraín, y a la retaguardia, corrijo esto, iba Dan, la tribu de Dan. Entonces, toda esta movilización iba en forma de cuadrilátero cuando acampaban, y estaban distribuidas de esta forma las tribus. Originalmente los primogénitos habían sido elegidos por Dios para cumplir los servicios sagrados. Después de cometido el pecado del becerro de oro, esta codiciada tarea fue asignada a los Leviim, quienes se habían mantenido fieles al Señor en todo momento. Ellos, los de la tribu de Leví, fueron los únicos los que no pecaron en el pecado, valga la redundancia, del becerro de oro. En consecuencia, Moshe recibió orden de encomendar a los levitas todo el servicio del Mishkan, bajo la supervisión de Aarón y sus hijos. El censo efectuado reveló que había un total de 22.300 Leviim. A cada una de las familias levíticas, Gershón, Kehat y Merari, le fue asignada una tarea aparte en el servicio del Mishkan. Los Gershonim, en el lado occidental, eran responsables del transporte de las cubiertas del Mishkan. Los Kehatim, acampados en el lado sur, transportaban el arca, el shulchan, la menorá y los altares. Los miembros de Merari, situados en el lado norte, tenían la responsabilidad de transportar las tablas, los pilares, las clavijas y los cubos del Mishkan. Los miembros de Kehat fueron advertidos de que no debían tocar ni siquiera mirar los objetos sagrados que eran cubiertos por Aarón y sus hijos antes de ser trasladados. Eleazar, hijo de Aarón, era el supervisor general del Mishkan, cuidando en particular la provisión de aceite para las lámparas, el incienso, la minjá continua y el aceite de la unción. Esto es parcialmente analizado en la parashá de Bamidbar. Ha sido un hermoso resumen de lo que acabamos de comentar, que es importante también mencionarlo
para entender un poco el contexto. Ahora vamos dentro del tema a estos dos subtemas que sería el segundo año y los levitas. Números, verso 1, capítulo 1, verso 1. El primer día del segundo mes, al segundo año de haber salido de Egipto, Hashem le habló a Moshe en el desierto del Sinaí, en la tienda del encuentro, diciéndole. Y ahora, después está la referencia de Números 1, verso 48 al 50. Y dice, Hashem le habló a Moshe diciendo, no cuentes ni censes a los levitas junto con los israelitas. Pone a los levitas a cargo del cuidado del tabernáculo. Permiso. Ahora sí. Y dice, pone a los levitas a cargo del cuidado del tabernáculo, de las tablas del testimonio, con todos sus accesorios y todo lo que le pertenezca. Ellos transportarán el tabernáculo y todos sus accesorios y estarán a su servicio. Los levitas tenían a su cargo erigir el tabernáculo al llegar a cada parada, desmantelarlo al reiniciar la marcha y realizar todas las tareas de mantenimiento necesarias. Ellos acamparán alrededor del tabernáculo. Ahora, considerando todo este análisis de las escrituras, que es importante también relatarlo y enseñarlo, vamos a comenzar con los secretos de lo que cada texto nos quiere indicar. Y vamos a comenzar por Números 1, verso 1. El primer día del segundo mes, al segundo año de haber salido de Egipto, Hashem le habló a Moshe en el desierto del Sinaí, en la tienda del encuentro, diciéndole. Dentro del árbol de la vida, como lo he mencionado, que en ocasiones se menciona, se lo dicen las escrituras en Bereshit, en Génesis, y habla del árbol de la vida. Del árbol de la vida, y no conocemos qué contiene o qué hay detrás de ello. El árbol de la vida contiene 10 mundos superiores, y dentro de esos 10 mundos, como también lo he compartido, existe Binah. Y Binah es el día donde nos conectamos, precisamente el día de Shabbat. Es decir, que cuando celebramos Shabbat nos conectamos con este mundo superior que está en el árbol de la vida, lo cual es Binah. Pero dentro de este árbol existe otro mundo. Cuando dice el año, segundo año, es una estación y hace referencia a este mundo espiritual que se llama Yesod, el cual representa el órgano sexual del hombre y de la mujer. Y cuando habla de segundo año hace referencia a este mundo espiritual que indica el salto que debe cada persona comenzar a hacer en su elevación espiritual. Resulta que Yesod está conectado de una forma vertical con el árbol de la vida. Y muchas de las bendiciones del cielo no se materializan en este mundo porque el Yesod, el órgano sexual del hombre y la mujer, no se ha cuidado. Esto impide que se puedan materializar bendiciones del cielo en este mundo. Es lo que enseñan los secretos del cielo. Resulta que debajo de Yesod, en el árbol de la vida, está Malhut, que es la tierra. Representa la tierra. Por lo tanto, si nuestro Yesod no está siendo cuidado de la forma como corresponde y siendo sagrado a Kadosh Baruj Hu, es imposible para el hombre y la mujer materializar bendiciones en este mundo. Entonces debemos pegar un salto
¿Y cómo pegamos ese salto? Elevando nuestra conciencia de la importancia de la sexualidad sagrada, de la sexualidad cabalística. Podemos elevar nuestra vida espiritual. Si tenemos conciencia de la importancia de una sexualidad sagrada, vamos a poder pegar el salto y poder traer bendiciones a este mundo. Cuando habla de el desierto del Sinaí, es una referencia al retiro espiritual para conectar con el mundo de arriba. La tienda del encuentro, como lo hemos leído también en la Parashat, hace referencia a la unión de tres almas. Ocasionalmente, en la sexualidad se enseña que está el hombre y la mujer teniendo intimidad, y muchas veces se comenta que Dios se tapa los ojos en este acto conyugal o sexual. La conciencia que el hombre no tiene es que cuando se está teniendo intimidad, no son dos almas, sino son tres almas las que están en ese acto conyugal, con la cual sería la mujer, el hombre y Akadosh Baruj Hu. Akadosh Baruj Hu está presente en una sexualidad cabalística elevada. El hombre debe entender que a Akadosh Baruj Hu se le lleva en cada lugar y a cada lugar. Es decir, donde yo vaya y yo lo que haga, Akadosh Baruj Hu va a ir conmigo. Akadosh Baruj Hu no se limita a una congregación, no se limita en un lugar específico. Akadosh Baruj Hu está con nosotros constantemente. Si usted se da cuenta de la parashá de esta semana, cuando el pueblo de Israel tenía que hacer todos estos preparativos de desmantelar, de armar, y la nube iba con el pueblo de Israel de un lugar a otro. Y nosotros podríamos llevarlo a nuestra vida, y nosotros somos un tabernáculo. Somos un tabernáculo donde debe residir la Shejinah, la presencia divina. Pues al lugar que iba el pueblo de Israel, también iba la Shejinah. La Shejinah se levantaba, se movía a tal lugar y el pueblo de Israel le seguía. Es que a donde vayamos o donde vaya la Shejinah, debemos estar siempre con ella. Cuando nosotros vemos la palabra censar, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir levantar la cabeza. Esto es elevar su estado de conciencia. El que vemos en la escritura que se censa y se cuenta y se cuenta. Y esto está muy conectado con levantar la cabeza. Por lo tanto, quiere decir que debemos elevar nuestros estados de conciencia. ¿Cuál es nuestro estado de conciencia actual? ¿Cómo nos movemos con el Eterno? ¿Tenemos conciencia de todo lo que hacemos o andamos en niveles inferiores de conciencia? Todo terrenal, todo desde un aspecto humano, todo desde lo carnal, pero no desde lo espiritual. La gente que se deja llevar por los impulsos de su carne, por los impulsos más bajos, está teniendo una conciencia muy baja. Pero todo aquel que levanta su cabeza, lo cual quiere decir que eleva su estado de conciencia, es aquella persona que visualiza los nombres de Dios y las letras hebreas. El número de los censados de cada tribu, de los hijos de Israel, representan los poderes que activan la fuerza divina para alterar los niveles de conciencia. Es decir,
que a través de la visualización de los nombres de Dios y de las letras hebreas, nosotros alteramos los niveles de conciencia. Ese poder tiene las letras hebreas. Ese poder tiene los nombres de Dios. Es muy crucial la visualización de los nombres de Dios. Ahora vamos a ver en Números del 1, 48 al 50. Y para hacerlo un poco más rápido, vamos a considerar de que Dios le dijo que no censara a los levitas y que ellos estaban encargados de transportar y desmantelar todo lo relacionado al tabernáculo, al Mishkan, en cada parada o cuando reiniciaban la marcha. ¿Cuál es el secreto, el sod de todo esto? En la parashá de esta semana, los levitas son llamados amigos de Dios, porque tienen el cuidado del tabernáculo. Ellos se encargaban de transportar, de ordenar, de guardar y llevar todos los accesorios correspondientes al Mishkan. Por lo tanto, eran llamados amigos de Dios. El tabernáculo de reunión estaba a cargo de los sacerdotes y levitas. La cercanía de los levitas y sacerdotes con el tabernáculo, eso le daba a ellos el máximo grado de elevación. A la medida que más te sumerges en la Shejinah a través de la visualización de los nombres de Dios, vas a tener un máximo grado de elevación. Ahora, ¿qué representa cuando las tribus se iban dividiendo? Tenían una formación en particular en medio de la travesía en el desierto. ¿Qué quiere decir esto? Que el alma se vistió de un cuerpo físico para vivir una experiencia con los 5 sentidos. Un secreto del cielo también nos enseña quién es verdaderamente ungido de Dios. Ungido es todo aquel que hace visualizaciones cabalísticas, puesto que por medio de la visualización de los 72 nombres de Dios se tiene acceso al monte Sinaí. Los levitas representan el cuerpo y los sacerdotes representan el alma. Esta es la razón por la cual debían estar al servicio de los sacerdotes. El cuerpo siempre debe estar al servicio del alma y no el alma al servicio del cuerpo. Pues si el cuerpo no está al servicio del alma, esto causará una distorsión en el mundo espiritual que genera la muerte. Hoy en día vemos mucha gente que está muerta espiritualmente. Y nosotros pensamos que aquellos que están alejados de Dios son los que están muertos espiritualmente. Pero ¿cuál es la verdadera muerte, hermano querido? La verdadera muerte que tiene el hombre es estar desconectado del mundo espiritual. Esa es la verdadera muerte. Y hay mucha gente que está desconectada del mundo espiritual, por lo tanto es un verdadero zombie. Hoy en día a nadie le importa lo espiritual, todo lo terrenal, todo lo de este mundo, todos los bienes de este mundo, todo lo que se hace en este mundo, pero nadie está pendiente del alma.
El cuerpo, hermano querido, siempre debe estar al servicio del alma y no el alma al servicio del cuerpo. Porque de esta forma vamos a poder ver a Kadosh Baruj Hu. ¿Cuál es la resurrección de los muertos? ¿Es que salga gente de las tumbas? ¿Cuál es la resurrección de los muertos? ¿Es que la gente de repente resucite, la gente que está muerta? La resurrección de los muertos que va a traer el Mashiach, mi hermano querido, va a ser el despertar de conciencia. Y además, la verdadera resurrección que el hombre va a vivir en este mundo va a ser que se va a poder conectar al mundo espiritual. Ese es aquel que ha resucitado, aquel que ha entrado al mundo espiritual. Baruch Hashem. No es un mero acto físico, no, es una resurrección del alma. Es cuando el alma se vuelve a conectar con la fuente divina. Esto es hermoso. El hijo primogénito representa la primera reacción, que es en referencia al cuerpo burdo, sin trabajar las malas midot, las malas cualidades, las malas virtudes. Eso significa midot, virtudes. Por esta razón fueron intercambiados de cierta forma por los levitas. Pues el hijo primogénito representa el cuerpo burdo sin trabajar sus virtudes, sin trabajar su interior, su alma. En cambio, los levitas representan también al cuerpo, pero un cuerpo que ya ha sido trabajado y corregido de sus malas virtudes, de sus defectos, de sus malas midot. En esta parashat, Kadosh Baruj Hu nos quiere enseñar aún más cosas. La parashá que estamos estudiando, Bamidbar, quiere decir en el desierto. Akadosh Baruj Hu hizo al hombre a la imagen del mundo de arriba y a la imagen del mundo de abajo. Dios creó al hombre a su imagen. Y se repite, a su imagen Dios lo creó. Lo cual parece que está diciendo cierta redundancia. Cuando dice las Escrituras, Dios creó al hombre a su imagen Dios lo creó, repite y repite poniendo el verbo de otra manera, en otro orden. ¿Por qué se repite dos veces? Esto quiere indicar que según la Torá y según lo que nos enseña la Torá, tenemos diferentes versiones. La primera versión vemos que Dios creó al hombre y la mujer y que eran entes diferentes, es decir, separados, no eran uno solo. En cambio, la Torá nos enseña, lo cual nos revela los secretos del cielo, que el hombre tenía dos caras. Pero más allá de esta veracidad, es que contiene un secreto. Y cuando dice que Dios creó al hombre a su imagen, habla del varón, a su imagen lo creó, pero también habla de la hembra. Pero no está hablando necesariamente del varón y de la hembra, ni de esto que acabo de mencionar de las dos caras. Lo que está hablando es del cerebro derecho y el cerebro izquierdo. Dios creó al hombre a su imagen, lo que quiere decir, lo creó con cerebro derecho y con cerebro izquierdo. Los cerebros funcionan de una manera totalmente diferente.
En el cerebro derecho está lo intuitivo, no es lo racional, es aquel que se conecta con la profecía, es aquel que conecta con el mundo del alma, es el que trasciende los 5 sentidos, que va más allá de los 5 sentidos. El cerebro derecho es la percepción extrasensorial. En cambio, el cerebro izquierdo es la segunda frase. A su imagen Dios lo creó. Que está representado por la mujer. La cual es la lógica, la razón, los 5 sentidos, lo que puedes tocar, lo que puedes experimentar físicamente. Después del pecado de Adán, se perdió totalmente la conexión con el cerebro derecho. Con el hecho de haber comido del árbol del conocimiento del bien y del mal, hizo que se perdiera el cerebro derecho. ¿Qué quiere decir en las Escrituras que el hombre haya caído? Es decir, que cayó en su percepción a un nivel que solo quedó la capacidad de ver las cosas materiales. No podía ver las cosas sensoriales o extrasensoriales. Perdió la capacidad profética, perdió la capacidad de conectar con el Creador. Solo le quedaba la percepción de sus 5 sentidos, lo cual lo diferencia muy poco del animal. Porque el animal no se puede hacer ninguna pregunta sobre el Creador, ni sobre el cielo, ni sobre los ángeles, ni sobre las estrellas, ni sobre los secretos del universo. Sin embargo, el hombre, además de sus 5 sentidos, tenía otros 5 sentidos. Podía ver con la visión extrasensorial, podía ver con la visión extraauditiva, sentir con la visión extrasensorial y además podía tener una facultad que se le llama la sinestesia. ¿Qué es la sinestesia? Es una facultad profética que permite mezclar sentidos. Por ejemplo, cuando al hombre se le entregó la Torá en el monte Sinaí, menciona el Midrash que se podían escuchar las voces y se podían ver de forma simultánea. Por lo tanto, la sinestesia en mezclar sentidos, es decir, puedes oír una imagen. Es cuando los sentidos se combinan. Al igual que la anestesia, que es la contraparte de, que quita los sentidos, la sinestesia viene de la sinergia, que es una especie de la sinergia de los sentidos. Ahora bien, la única manera de poder ejercer la sinestesia es la visualización cabalística. Quiere decir que tú puedes ver las letras hebreas en una visualización y que te hablen. O sea, que estás oyendo una visión. Estás mezclando 2 sentidos, lo cual es la sinestesia. Precisamente, esta facultad la tenía Adán. Pero al momento de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, perdió esa facultad de sinestesia, perdió sus sentidos extrasensoriales y solo le quedó al humano la capacidad de ver las cosas materiales. Cuando comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, trajo al mundo almas de nivel inferior, que solo percibían lo material. Y enseña la Kabbalah, enseña los secretos del cielo, que Eva tuvo una relación con el Satán.
lo cual trajo a Caín, donde menciona las escrituras que él era un cazador, es decir, que era un hombre que se dedicaba únicamente a una relación con los animales. Tenían una percepción solamente animal, terrenal, material. En cambio, Abel era un extrasensorial, porque él sí era hijo de Adán y de Eva. Pero como Caín mató a Abel, solo quedó un nivel de percepción material. Como ese nivel era muy bajo, no permitía que ocurrieran fenómenos milagrosos en este mundo. Puesto que los milagros solo pueden ocurrir cuando tienes la capacidad de alterar las leyes físicas, y uno no tiene esa capacidad de alterar las leyes físicas cuando solo tiene una cara. Es decir, cuando uno solo tiene el cerebro izquierdo. En cambio, con el cerebro izquierdo no se provoca ningún milagro. Necesitamos el cerebro derecho. Entonces, ¿qué pasó? El mundo cayó en caos. En la generación de Noé, donde solo tenían experiencias físicas y materiales, con el sexo, con el poder. Luego, ¿qué dijo Dios ante esta situación? Que esta no era la generación del hombre que Dios quería en este mundo. El único que tenía todavía esta percepción extrasensorial era Noé. Por eso se salvó él y su familia. Pero como el mundo no podía sobrevivir solo con el cerebro izquierdo, Dios mandó un regalo. Un regalo para volver a despertar el cerebro derecho. Y ese regalo se llama la Torá. A través del estudio del profundo de la Torá y del Zohar, se pueden recuperar las dos caras. Dios tuvo que traer un refuerzo, una vitamina, pues en el momento que trae la Torá en el monte Sinaí, entrega un poder, lo cual es el poder profético, para poder entender la Torá que no es de este mundo, sino de otro plano que es totalmente adaptada a los sentidos extrasensoriales, a una percepción extrasensorial, es decir, el cerebro derecho. Pero ¿qué ocurre ante esta situación de la entrega de la Torá? Había un grupo de personas que acompañaban a la salida de Egipto, los cuales eran llamados los Eres Raf. ¿Y quiénes eran los Eres Raf? Eran precisamente una gran cantidad de egipcios. Menciona la Torá que eran 600.000 los que salieron de Egipto. Enseñan los secretos más profundos de la Torá, que los que acompañaban a los israelitas, los Eres Raf, los egipcios, eran aproximadamente 2.500.000 de personas que acompañaban al pueblo de Israel. Por eso ellos tuvieron tanta influencia sobre el pueblo de Israel para cometer el acto del becerro de oro. Ellos fueron los que crearon el becerro de oro. Lo que la simbología significa entender solamente la percepción material. Entonces, ¿qué dijo Dios en esta circunstancia, en esta situación? Que Él ya no podía dar la primera Torá al pueblo, que les iba a entregar una Torá velada, una Torá oculta, lo cual iba a costar mucho esfuerzo descifrarla. Pero cuando consigan descifrarla, volverán todas las personas a despertar esa percepción extrasensorial que Hashem nos entregó en el jardín del Edén.
Las primeras tablas tenían la capacidad de transformar al pueblo de Israel en ángeles. Tenía un conocimiento espiritual único. Pero ¿qué aconteció? Quedó la Torá velada, oculta. El pueblo de Israel no tuvo acceso a la Kabbalah hasta que llegó la visión de Rabbi Shimon Bar Yochai. Y él empieza a abrir las puertas del entendimiento de los secretos del cielo. Él comienza a revelar los secretos de la primera Torá. Aquella Torá que tenía el potencial de convertir al ser humano en ángeles, en profetas, en hombres con capacidades extrasensoriales. Rabbi Shimon Bar Yochai empezó en la difusión de los secretos del cielo. Ahora viene otra ley importante, otro secreto. Menciona la Kabbalah que todo lo que es contado corre peligro. Vemos en parashiot anteriores, que muchas veces el pueblo de Israel era contado a través de una moneda. Para evitar, lo dice la Torá, el mal de ojo. Pues enseña la Kabbalah que todo lo que es contado corre peligro. Usted puede contar un sueño, un emprendimiento, una empresa, lo que quiere hacer, lo que quiere proyectar, lo que quiere ejecutar en este mundo. Y todo lo que se cuenta corre peligro como tal. Porque hay muchos de esos sueños que vienen de parte del Eterno. Muchos de estos sueños que vienen de esta luz infinita que nos impacta en nuestra vida, y por eso tenemos que tener cuidado incluso a quién le contamos nuestros sueños. Tiene que ser una persona que amemos. Nuestros proyectos, nuestros emprendimientos, nuestras empresas o todo lo que el hombre quiera realizar en este mundo, inversión o lo que sea, nos enseña la Kabbalah que todo lo que está contado corre peligro. Entonces, ¿qué se hace? Inmediatamente que se cuenta, se debe bendecir, hacer una verajá, una bendición, para de esta forma quitar el peligro de haber contado una cosa. ¿Por qué? Porque las fuerzas del mal están escuchando todo lo que el hombre relata y ellos se encargan de frustrar dicho emprendimiento, de frustrar dicho negocio, de frustrar aquello que Hashem había puesto en tu corazón. Las fuerzas ocultas y oscuras. Cuando tú cuentas, estas cosas vienen y se apoderan de una u otra forma para destruirlas. Aquellos que estudian los secretos del cielo, aquellos que desarrollan su cerebro derecho, entienden el peligro que corre cuando se cuenta algo. Y por lo tanto, al entender esto, ellos inmediatamente, después de contar algo, se hace una verajá, una bendición. Vamos a la escritura. Usted lo puede buscar allí en Bereshit o en Génesis capítulo 15, verso 4 al 5. Y dice así: luego vino a él palabra de Hashem, lo saqué de la versión Reina Valera 1960, diciendo: no te heredará este, sino hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera. Está hablando cuando Hashem se le apareció a Abraham. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos. Perdón. Y cuenta las estrellas, si las puedes contar. ¿Y qué hace el Eterno? Automáticamente le impone una verajá,
Y le dice, así será tu descendencia. Le estaba diciendo, mira el cielo, trata de contarlo, no vas a poder. Pero en ese acto mero de contar, ¿qué hace Hashem a través de su acción? Lo bendice de forma inmediata. Entonces aquí nos da un ejemplo de que incluso el mismo Akadosh Baruj Hu conoce estos secretos. Y la Kabbalah ahora nos viene a revelar este secreto. Por lo tanto, después de contar algo, se debe hacer una bendición. Y esa bendición que se debe hacer, debe salir desde el fondo de tu corazón. Debe ser sí o sí una bendición sentida. Podría ser la bendición del sacerdote, lo cual es Yevarejeja Adonai, Bemishmereja, Laera Adonai Panav Eileja, Bijuneja Isa Adonai Panav Eileja, Beyasem Leja Shalom. Lo que significa que Hashem te bendiga y te proteja, que Hashem haga brillar su rostro sobre ti y te sea clemente, que Él se vuelva hacia ti y te dé su paz. Entonces, cada vez que usted cuente algo, automáticamente pronuncie una verajá para que esta forma quede atesorada y bendecida aquello que va a contar y guardada de las fuerzas del mal. Aquel que profundiza en la gloria de Dios, el Rey Supremo, y cultiva los secretos, enseña los secretos del cielo, que aquel que se encarga del estudio profundo de la Torá, del Zohar, cada vez que abres la boca para hablar con el Creador, Él de inmediatamente te escucha. Pero todo aquel que no ha cultivado los secretos del cielo puede estar hablando con el Creador hasta pasado mañana, pero no te va a escuchar. Aquel que estudia las leyes del cielo, enseña la Kabbalah que crea una gran cantidad de ángeles protectores que se fabrican mediante el estudio de la Kabbalah. Ejército de ángeles protectores. La esencia divina se instala en nuestro interior cuando estudiamos los secretos del cielo. ¿Quiénes son todos los enemigos del hombre? ¿Quiénes son los enemigos del hombre? Son todas las fuerzas dañinas, las fuerzas del mal, quienes al ser humano ponen obstáculos en su vida, obstáculos por la salud, en el matrimonio, para tener hijos, obstáculos para que te vaya bien en los negocios. Esas son las fuerzas del mal. En cambio, cuando se estudian los secretos del cielo, se genera paz en el mundo de abajo y en el mundo de arriba. Y si en este mundo no hay paz, tampoco hay paz abajo, tampoco hay paz arriba, porque no se ha estudiado los secretos del cielo. Pues cuando estudiamos los secretos del cielo, todos estos secretos van a presentarse al Creador y cuentan como mérito. Es decir, que las personas que estudian los secretos del cielo son capaces de generar paz en el cielo y en la tierra. ¿Por qué en el mundo aún hay caos? Porque no se ha estudiado los secretos del Zohar, los secretos del mundo espiritual. Y de todas las personas que conocen a Dios o que dicen conocer a Dios, no todos ellos estudian los secretos del cielo. Por lo tanto, se genera una masa crítica muy pequeña, porque es muy
poco el flujo de personas que estudia la Kabbalah. Como se genera una masa crítica muy pequeña, no se genera paz acá en la tierra ni en el cielo. La comunidad de Israel, que también lo menciona el Zohar, representa la matrona. Y la matrona, como también he enseñado, es Malhut. Pero Malhut también está conectado con la semilla del hombre. Cuando la semilla del hombre ahora sí aceptamos a nuestro hermano. Entonces Malhut, es decir, la semilla que el hombre derrama sin control, lo cual en hebreo se llama el Sera Levatalá. Y enseña la Kabbalah que mientras se haya desperdiciado la semilla del hombre, no habrá alegría en este mundo. Si pudiéramos contar los litros y litros y millones de litros que se vierte cada día en preservativos en este mundo, pues siempre que se pierda el espermio del hombre de una forma descontrolada, mal utilizada, no habrá alegría en este mundo. Pues cuando una gota de espermio se desperdicia, genera un alma sin cuerpo, que luego va a quejarse a Kadosh Baruj Hu y le dice: ¿por qué este hombre ha tenido un hijo que sí tiene cuerpo y yo no tengo cuerpo? ¿Y qué hacen? Inmediatamente las fuerzas del mal, que ven esta energía de vida, como las energías del mal no tienen vida propia, van y como vampiros absorben esa energía de vida, y las energías del mal se hacen más fuertes y más fuertes y más grandes, impidiendo de que haya alegría en este mundo. ¿Qué se debe hacer al respecto? Para rescatar esas almas perdidas, se debe hacer a través de las visualizaciones cabalísticas. Y enseña la Kabbalah que Dios bendecirá a aquel que salva las almas perdidas. Es bendecido de parte de Akadosh Baruj Hu. Cuando nosotros vemos, por otro lado, cómo estaban distribuidas las tribus, la Shejinah, ¿verdad? El tabernáculo estaba al medio, y alrededor, al norte, al sur, al este y al oeste, estaban también las demás tribus. Y existe una verajá que se debe hacer cada vez que se sale de la casa, que hay una oración, lo cual es el Beshem Adonai, Elohei Israel, mi Mini Mijael, mi Esmolí Gabriel, mi Lefenai Uriel, me Ajorai Rafael, Beal Roshi Shejinat El. Lo que traducido es: Gabriel a la izquierda, Uriel delante, Rafael detrás y la Shejinah encima. Enseña la Kabbalah que cuando vamos con estos 5 guardaespaldas, podemos andar por la calle tranquilos. Ahora bien, cuando se tiene una mala actividad sexual, se activan energías negativas. Se activan radiaciones electromagnéticas muy nocivas, que son enviadas a través de la luna.
Todos los astros que usted ve, cada uno de ellos influencia en este mundo. Y cada uno de ellos, como usted ve físicamente, tienen cuerpos, también tienen un alma los planetas. Y los planetas constantemente envían radiaciones electromagnéticas negativas sobre este mundo. Y la luna es la encargada de filtrar esto. La luna envía estas radiaciones electromagnéticas negativas. Y si analizamos un poco, la luna tiene influencia sobre el mar. Si usted le va a preguntar a los marinos, ellos saben en qué momento salir de pesca. Dependiendo cómo está la luna, ellos saben cómo va a estar la marea. Es que así, de esta forma, el hombre es influenciado a través de la luna. Y no olvidemos que el hombre está hecho 72% de agua. Y muchas veces somos influenciados a través de este impacto que nos trae la luna. ¿Qué enseña el Zohar? Que en el momento en que el hombre contempla la luz de arriba, la cual son llamados los secretos del cielo, ya no tienen nada que temer. Aquel que estudia el Zohar, aquel que estudia los secretos del cielo, ninguna influencia cósmica le puede llegar a su vida. Pues pega un salto a nivel astral. Aquellos que estudian los secretos del cielo están por sobre los astros. Ya no tienen nada que temer, ni a los seres de arriba ni a los seres de abajo, porque Akadosh Baruj Hu protege a una persona y no tiene nada que ver ni temer con las fuerzas del mal. Lo que quiere decir que si escuchas y estudias los secretos del cielo, es un escudo protector contra cualquier mal que le pudiera ocurrir. Finalmente, la Torá menciona y nos dice que tendrás que respetar el honor de tu padre y el honor de tu madre. Pero ¿quién es el padre? Dice, honra a tu padre y a tu madre. Pero ¿quién es el padre de una forma cabalística? El padre es Akadosh Baruj Hu. Y la madre es la comunidad de Israel. Y hemos dicho que la comunidad de Israel alude el no perder el espermio. Entonces quiere decir que si quieres ser uno con el Creador, tienes que sacrificar tu relación sexual, teniendo visualizaciones de nombre de Dios correctos y exactos, y tener una sexualidad pura. Esto se llama respeto al padre y a la madre. Amén. Así que esta sería la clase de hoy. Ha sido muy intensa, ha sido muy hermosa, y que esperemos con la ayuda del Eterno que cada secreto se haya grabado en nuestro interior. Así que a la distancia les mando un gran abrazo y muchas bendiciones.